Hola, ¿cómo te va? Bienvenidos, estás en Íntimo, canal de la Church y en nuestro canal de Spotify. Así que tú nos puedes acompañar y podernos ver por YouTube o oírnos en todo lo que serán nuestros podcasts para poder bendecirte. Estás en Íntimo. Vamos a hablar en secreto, vamos a hablar en el silencio, vamos a hablar en la intimidad. Así que bienvenidos y seguinos capítulo tras capítulo. Esperamos poder bendecirte. Cuando hablamos de corrupción, estamos hablando de algo que se deformó, algo que se deterioró, algo que entró en un estado de putrefacción. ¿Qué es eso? Algo que se empezó a pudrir, algo que empezó a echarse a perder. Cuando hablamos de corrupción, estamos hablando exclusivamente de algo que perdió la forma, de algo que totalmente está adulterado, de algo que perdió su estado original. Y en base de lo que perdió, se desarrolla de manera deformada. Siempre que hablamos de corrupción intentamos asociarlo con lo económico, o rápidamente se nos viene lo económico, pero en realidad no está asociado a lo económico, está asociado a áreas. Cuando revisamos encontramos muchas áreas de la vida de una persona, de un ser humano, que están en corrupción, están deformadas, están podridas, están en un estado adulterada, perdieron su forma original. Cada vez que hablamos de corrupción estamos hablando simplemente de algo que se deformó por completo, que perdió su esencia, que perdió su estado, que perdió su objetivo, que no tiene claridad. Cuando hablamos de corrupción, siempre se nos viene a nuestra mente y a nuestro corazón el sistema financiero, el sistema político, pero en realidad esto aplica a todos los órdenes de la vida, a una familia, a una iglesia, a una empresa, a un hogar, a diferentes áreas en el cual algo se deformó, algo entró a pudrirse, algo entró en un lugar y en un estado que no es bueno, algo perdió su forma e intenta continuar de esa manera. Y no hay peor cosa que intentar caminar de esa manera, bajo corrupción. No hay peor cosa que cuando algo se deformó y continúa desarrollándose, continúa caminando, continúa avanzando. Porque es una de las grandes mentiras cuando algo se deforma y pierde su estado original, pierde el estado, pierde la claridad e intenta continuar. No siempre la corrupción está asociada a lo financiero, es una parte, es un lugar. Cuando hablamos de corrupción, estamos hablando de algo que se deformó aún dentro de las iglesias, aún dentro de los lugares eclesiásticos. Porque hay un objetivo claro que es la salvación de una persona y la transformación de esa persona. De hecho, la Biblia nos habla de que el que pecaba no peque más, habla de que, e inclusive relata parábolas, historias, de que en un momento Jesús se acerca y hay un hombre que está asociado a las finanzas, está asociado a un sistema bancario como Zaqueo, se sube a un árbol, quiere encontrarse con Jesús y él hace todo lo posible para encontrarse. La Biblia relata esta historia como un punto de partida, porque cuando Zaqueo baja y se viene a encontrar con Jesús, suceden dos cosas en Zaqueo. Lo primero, la salvación de su vida, de su alma, porque se encuentra con Jesús. Lo segundo, la transformación, porque él dice que cuando se encuentra con Jesús, la historia relata de que él reconoce su error, él reconoce su estado corrupto, él reconoce que se había deformado y que había robado a los pobres, robado a la ciudad, robado en todos los instrumentos públicos. Entonces, ¿qué le dice él a Jesús en esa charla íntima? Yo estoy dispuesto a devolver lo cuadriplicado, yo estoy dispuesto a devolver lo que robé, yo estoy dispuesto a entregarlo y si es posible lo entrego 4 veces más. Nadie esperaba que sucediera esto con Zaqueo. Nadie esperaba que él pudiera ser transformado y soltar ese estado corrupto, esa deformación. Entonces, lo que sucede son dos cosas, una salvación y una transformación. Zaqueo en esa transformación empieza a crecer, porque no tan solo reconoce, sino que empieza a cambiar y a potenciar y a crecer. Hay un objetivo claro. La corrupción acaba de ser quebrada, la deformación acaba de ser quebrada y Zaqueo empieza a crecer. Cuando vemos una iglesia que está bajo corrupción es cuando una iglesia pierde claridad,
¿Por qué? Porque no hace ni una cosa ni la otra. No alcanza al que está perdido, tampoco transforma al que está adentro, tampoco crece el que está adentro. Y no hay peor mentira que un estado corrupto, que un lugar corrupto donde se intenta crecer de manera deformada, de manera no clara. Cuando vemos la corrupción dentro de una iglesia, vemos muchas cosas que pierden la claridad, muchos líderes, ministros que pierden la claridad, porque la iglesia no transforma a nadie, simplemente la iglesia recepciona, simplemente la iglesia recibe. Es un lugar que sabe más a un tanto de un club donde vamos a pasarla bien, donde vamos a escuchar algo bueno, pero nadie es transformado. Entonces la iglesia entró bajo corrupción. Los líderes entraron bajo corrupción porque ya todo se empezó a deformar. Entonces nadie crece, no hay una transformación, nadie es potenciado. Entonces empieza esto a quebrarse, a pudrirse, empieza esto a distorsionarse. Entonces dentro de ese ámbito de distorsión y dentro de ese ámbito que se deformó, se empiezan a levantar líderes, ministros, a consagrar pastores, profetas, en el cual se pierde el hilo del estado original, que era la salvación y la transformación. Porque si uno se pone a meditar, todo es a fin de alcanzar al que está perdido y de transformar su vida, y de que su vida vaya de transformación en transformación, de cambio y crecimiento en crecimiento. Sin embargo, cuando el estado se corrompe, nada crece, todo se maneja de un lado deformado, distorsionado. Entonces encontramos áreas que pierden su estado original, ministros que pierden su estado original, que están totalmente deformados sus pensamientos, sus conceptos, aún bíblicos, su manejo, su administración. Así lo vemos en una familia. Cuando la familia pierde el estado original, vemos un matrimonio distorsionado, cada quien por su lugar, cada quien por su lado, algo que no está claro. Cada quien llega a la casa y no es un hogar, es una casa. Llegan a comer, a compartir, pero no es un lugar de hogar. Pierde el estado original. Y cuando hablamos de hogar, hablamos de hoguera, donde en aquellos años se traía una ramita y alguien venía y ponía una ramita en el fuego. Entonces cada familia venía y en los días de frío traían una ramita seca para poderla encender y que todos se calentaran. Eso habla de un hogar, de una familia, que todos están en un mismo sentir, en un mismo diseño, aunque no tengan las mismas opiniones, pero es un hogar. Nos encontramos en el mismo lugar. No es una casa, es un hogar. Pero cuando esto se corrompe, empieza a quebrarse. Ya no hay un objetivo claro, ya es ir a casa, convivimos, compartimos, pero no hay un hogar, no hay una esencia clara, no estamos todos unidos. No estamos todos en el mismo lugar. Un matrimonio camina cada quien por su lugar, cada quien por su lado. Tenemos diferencias, claro que sí, pero necesitamos tener puntos que nos unan, puntos en común. La Biblia dice que el matrimonio serán dos, pero cuando se casan serán uno. Es decir, habla de un estado original, de algo que empieza a trabajar en sociedad. La malversación de fondos, cuando se pierde el eje de un estado original, aún dentro de las iglesias, con la mala interpretación de diezmos, de ofrendas, de siembra, de honra. Y cuando esto se distorsiona y no se logra el objetivo claro, que es todo a fin de que las almas sean alcanzadas y sean transformadas, no es a fin de yo poder usufructuar lo que no corresponde, hacer un abuso de autoridad y distorsionar una verdad con tal y con el afán de mis ambiciones personales. Porque de hecho el apóstol Pablo dice algo tan extraordinario: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usa esta expresión y usa este texto que se ha usado por años en la iglesia, pero él viene relatando algo dentro de este contexto. Es decir, esta palabra está puesta dentro de un contexto. Él dice lo siguiente: yo aprendí a vivir cuando no tenía como cuando tenía. Yo puedo trabajar, yo puedo hacerlo. Es decir, que viene hablando él: yo no me corrompí. Yo cuando me faltó y pude trabajar, trabajé, produje. Y cuando no pude, no lo pude hacer. Pero nunca corrompí mis ideales por dinero. Cuando se corrompe la administración del dinero es cuando el dinero gobierna tu vida.
Es cuando el dinero gobierna tu mente. Es cuando la iglesia pasa a un estado financiero 100% y no hay un estado de transformación. Es cuando no hay un equilibrio. La falta de equilibrio es la presencia de corrupción en una iglesia, en un hogar. Porque el equilibrio es lo que te maneja y lo que te marca. No siempre está asociado con las finanzas exclusivamente. Son áreas ministeriales, áreas de liderazgo. Cuando algo se corrompe, algo se distorsiona. Y cuando algo se distorsiona, se elige mal, se pone mal. No es el líder que nos falló, no es un ministro, no es el pastor, simplemente es que hay una atmósfera, hay un estado de corrupción, y dentro de un estado de corrupción, todo lo que se determine será malo. Todo lo que se intente hacer será malo. Todo lo que se intente realizar será malo. Y traerá consecuencias de mayor problemas. Es como aquel que se quiere ir y yo lo quiero retener. Y quiero hacer lo que sea para retenerlo. Y quiero complacerlo para retenerlo. Ya me distorsioné. Ya me deformé. Porque una relación y un vínculo no es por lo que yo pueda retenerte, sino es un vínculo de ambos, de qué es lo que ponemos ambos, de qué es lo que pones tú, qué es lo que pongo yo, unimos parte y se construye un vínculo hermoso. Pero cuando yo quiero retener algo y lo quiero hacer a costa de lo que sea, eso lo que está hablando es corrupción. Algo se deformó en mí, que yo quiero retenerte, que yo quiero dejarte en un hogar, en una familia, en una iglesia, en un trabajo, en una empresa, en un negocio. Tenemos que entender que el estado de corrupción no es más que una deformación de los lugares, de los conceptos, de deformar algo que tenía una esencia. Y cuando se deforma algo, no hay nada bueno que pueda suceder detrás de ello. El límite entre aceptar a todos y corromper mis ideales tiene que ver con el equilibrio, que hay un punto neutro, hay una esencia, hay un objetivo. Y cuando uno se traza objetivos y alguien los intenta deformar esos objetivos, es corrupción. Porque el límite son los objetivos trazados. En una iglesia tiene un límite. ¿Cuál es el límite? El alcanzar almas, la transformación. Y el límite es el objetivo claro entre dos partes. Cuando hay un objetivo claro, es el límite entre los dos. Porque yo no puedo sobrepasar ni hacer abuso de autoridad, y la otra persona no puede manipularme. ¿Por qué razón? Porque hay un objetivo claro. Es como una familia. El objetivo claro es el hogar entre un matrimonio. Cuando un matrimonio entiende que el otro tiene que dejar y renunciar a muchas cosas por su hogar, es cuando el matrimonio está listo para construir. Porque cuando tú formas y construyes un matrimonio y empiezas a edificarlo, sabes que tendrás que trabajar para otro, para tu esposa, para tus hijos. Tu esposa sabe que tendrá que trabajar para los hijos y para el esposo. Los hijos saben que tendrán que apoyar a sus papás y acompañarlos. Los papás saben que tienen que dejar muchas cosas del lugar para poder ir detrás de los hijos. Es cuando tú dejas de pensar en ti para empezar a pensar en el otro. Ese es el objetivo claro. Y cuando el objetivo está claro, nada se corrompe. Pero cuando alguien sale del objetivo principal, sale del eje, se corrompe, se deforma. Entonces, alguien se maneja por sí solo, alguien se maneja de una manera exclusivamente bajo egoísmo. Esto sucede en todos los órdenes, en una familia, en una empresa. Cuando el jefe decide trabajar bajo lo que él quiere hacer para él, sin pensar en sus empleados, ahí se rompió algo y empezó a corromperse. Es cuando un pastor trabaja en la iglesia bajo lo que él cree que es correcto y nadie es transformado, nadie es cambiado, no hay cambios, no hay potencial, no crece, el líder está igual, la iglesia se mantiene igual. Entonces eso está hablando de que algo se corrompió porque perdió el eje, perdió el equilibrio, perdió ese estado de objetivo, se perdió el objetivo por el cual se comenzó. Entonces todo se quebró, todo se rompió.
Y a partir de allí, todo lo que viene no es bueno. Es cuando un estado de paternidad y un hijo espiritual se relacionan y no hay un objetivo claro. Entonces yo pienso que mi padre espiritual es un empleado, es la persona en la cual tiene que estar 100% a mi disposición, y si no lo hace, nuestra relación se quiebra, se rompe. Eso habla de que yo como hijo estoy corrompido, que yo como hijo estoy deformado, que tengo un concepto no claro, de no darme cuenta y de no poder ver ni entender que es alguien que me va a mentorear, me va a guiar, pero no es alguien que va a estar dispuesto 24/7 para mi vida. ¿Por qué razón? Y porque es otra persona, es otro ser humano. Y viceversa, cuando un padre espiritual quiere abusar de sus hijos espirituales, abusar de lo que no corresponde, meterse en donde no corresponde, intentar manejar, porque nosotros guiamos la gente a Dios, enseñamos a vivir, direccionamos, predicamos a un Dios de transformación, pero en realidad no manejamos la vida de la gente. No podemos conducir sus vidas, no podemos controlar sus actos, podemos aconsejar, direccionar, pero hay un límite. Yo no puedo abusar de ese límite, que hay un objetivo claro, que es la vida de la otra persona y mi vida. Es el equilibrio. Cuando algo pierde el equilibrio se deforma, y en todo lo que se deforma suceden cosas no buenas. Se habilita muchas cosas que no están bien, y una de ellas es la manipulación. La corrupción tiene una esencia, que es la manipulación. Cuando hay algo que se desvió, algo que se deformó, se habilita manipulación. Entonces ya se empieza a manejar con otros intereses, que no son los que se pactaron al principio, que no es lo que se habló al principio. Si se dijo un matrimonio, ya dejó de ser un matrimonio, una pareja, marido y mujer. Hay algo que está detrás sucediendo. Si decimos que es una relación en una iglesia de paternidad e hijos espirituales, ya no se maneja como padre e hijo, ya es un vínculo de manipulación. O el padre intenta retener, sacar, buscar que no se vaya, que se quede, le ofrezco esto, le ofrezco todo lo que puedo para que no se vaya. Tal o cual líder, el líder no, yo me quiero quedar, no me quiero ir, yo no voy a honrar, no voy a entregar. Empieza todo una suerte de discusión que no tiene nada que ver con un objetivo principal, que no tiene nada que ver con un eje principal. Algo se deformó, y cuando algo se deforma, paralelamente empieza la manipulación, paralelamente empiezan los problemas, paralelamente empiezan los conflictos, paralelamente hay algo que está sustentando, paralelamente empiezan las crisis, paralelamente empiezan muchos conflictos. Aunque se diga que hay un objetivo principal, de fondo hay algo que no está bueno. Por eso un matrimonio no se separa de la noche a la mañana, no hay divorcio de la noche a la mañana. Hay algo que paralelamente se estuvo trabajando. Se perdió el foco, se perdió el enfoque, algo se deformó y se intentó construir. Entonces se fueron de viaje, vacaciones, tengamos hijos, construyamos la casa, estudiemos, pero de fondo nunca fuimos un matrimonio. De fondo estamos separados, de fondo yo miro la televisión y me voy a dormir, y ella se queda en las redes sociales con el TikTok toda la noche. Entonces hay algo que está quebrado. Él no comparte con ella, él le dice, no, yo le regalé unas entradas para que vaya a ver un concierto, pero no la acompañó, no le importó. Entonces empezó a deformar. Paralelamente hay una manipulación, porque en realidad yo no quería regalar las entradas, yo simplemente quería que ella vaya e intentar apoyarla, entre comillas, aunque yo no esté. Se deformó. Entonces hay algo de fondo que empieza la manipulación, que en algún momento es como un cáncer, explota. En algún momento es como una grieta de un edificio. Se agrietaron, antes que se derrumbe, se agrietaron las columnas, se agrietaron las bases, las vigas, y todo cae. ¿A raíz de qué? De corrupción. En la iglesia sucede lo mismo, exactamente lo mismo. Hay algo de trasfondo, hay algo que no cierra, hay algo que tiene una esencia que es rara, porque hay cosas que cuando se corrompen se deforman. Entonces tú ves muchas cosas que hay abusos. De hecho, una de las significados de corrupción es abusos. Entonces tú ves gente abusando dentro de la iglesia, de su lugar, de su poder, de su liderazgo, de la condición en que está haciendo algo que está deformado, que no está bueno. Y esto trae
grandes consecuencias en crisis, en conflicto. La corrupción y la manipulación van de la mano. Un Estado, un país que entra en corrupción, que se maneja bajo corrupción, es cuando algo se deforma, es cuando un gobernante usa los instrumentos públicos para sacar un provecho, es cuando alguien está deformado, entonces cree que por tener un lugar de poder, un lugar de decisión o de administración, me da el derecho a poner a toda mi familia, a poner esto, a poner aquello, a armar, a desarmar y hacerlo de manera deformada. Siempre pienso algo. Que yo sea cirujano no me da la autoridad para poner a mi hijo que opere. Que yo sea arquitecto no me da la autoridad para poner a mi hijo que construya y diseñe una casa. Que yo sea médico no significa que mi hijo te atienda. ¿Qué quiero decirte? Que cuando algo se corrompe, creo que yo tengo la autoridad de poner a quien yo quiera en el lugar que corresponde y estoy haciendo un abuso porque no corresponde. Los pastores muchas veces tuvieron grados de corrupción alta porque la iglesia, porque el pastor predicaba, tenía que poner a los hijos a predicar. Y en realidad hay una trayectoria, hay una transición, hay una preparación para poder llegar allí. Lamentablemente es como una mala praxis la corrupción en todos los órdenes. Si no nos preparamos, no hay un objetivo claro, si no hay límites trazados y no se respetan ellos, esto se deforma. Y cuando esto se deforma, suceden grandes caos, grandes crisis. Tomando como referencia una iglesia, tomando como referencia una familia, tomando como referencia una ciudad, un estado, una nación, que creo que nosotros los argentinos lo venimos experimentando durante todos estos años, independientemente la idea política. Y esto no es para que alguien me quiera pegar y salga a decirme, no, simplemente es una idea. Independientemente de la referencia y la bandera política, cuando algo se deforma, algo se deteriora, se pudre, no crece, se rompe, se llena de crisis, se llena de conflicto y nunca cumple el objetivo trazado. Volvemos al mismo punto. Uno obedece porque hay un objetivo claro. No es por conveniencia, sino es por lo correcto. Es como abonar los impuestos. Yo abono y estoy obedeciendo porque es lo correcto, no por otra cosa. Todo lo que se hace por conveniencia está corrompido. ¿Por qué razón? Porque algo se deformó en mí. El día que no me convenga no lo hago. El día que no me convenga, no me sirva, no lo hago. Y es como pasar el semáforo en rojo. Me conviene y quiero llegar más rápido a casa. Pero lo correcto es que yo tengo que esperarlo. Porque en la vida hay cosas que son correctas y hay otras que te convienen. Todo lo que te conviene está deformado. Porque hay cosas que son correctas y tienen que ver con orden. Es como la alimentación. Me conviene comerme un pancho en la estación. Me conviene comerme algo así rápido. Pero no es lo correcto. Al fin y al cabo se deformó. ¿Por qué? Y se te deforma la panza, celulitis, grasa. Pero no es lo correcto. Lo correcto era comprar una manzana, frutas o buscar una vida saludable. Esto es lo mismo. Cuando uno obedece por conveniencia, no es más que buscar un beneficio propio, personal, que tarde o temprano eso se va a terminar. Y cuando eso se termina, yo ya quiero largar todo, ya quiero romper la relación. Y lo que hace la corrupción es romper vínculos, es romper relaciones, es romper contratos, pactos. Es como aquel pastor que el día que no subió al líder, el líder se ofendió. El día que no puso un apóstol a predicar a tal o cual pastor, alguien se ofendió. O es el día que yo determiné poner a otra persona y se ofendió. Entonces, mientras yo te puse, tú venías. El día que yo no te puse, tú no viniste. Eso habla de ¿qué? De que hay una conveniencia, de que hay algo que quieres que suceda contigo exclusivamente. Y eso está deformado porque son pactos de ambas partes. La corrupción
tiene una esencia que se llama manipulación. La manipulación es amiga de la corrupción, se mueve. O sea que el día que en tu matrimonio no diste, entraste en crisis, en caos. El día que en tu relación de amistad no lo hiciste, entraste en caos. El día que dejaste de obedecer por conveniencia y entraste a obedecer porque es lo correcto, es el día que tu vida crece, es el día que la corrupción se quiebra, es el día que hay una esencia de Dios en tu vida, es el día que hay una esencia de Dios en nuestras vidas. La corrupción siempre tendrá una esencia oscura de manipulación, de conveniencia, pero por sobre todas las cosas tendrá una esencia que se llama estancamiento. No se crece, no se avanza, no hay un objetivo claro y el objetivo que se trazó no se cumple. Nosotros, los líderes, los ministros, estamos para direccionar a la salvación de sus almas y a una transformación, a un vínculo, a llevar y a conducir a una generación a no tan solo aceptar la salvación de Cristo, sino una transformación, a un crecimiento, a cambios. Cuando logramos quebrar la corrupción, los vínculos son sanos, los vínculos que empiezan a crecer. Hay vínculos que tienen un 50 y un 50, hay vínculos que tienen esa siembra de ambos lados, esa paridad, esa igualdad, ese padre espiritual que ama a sus hijos y esos hijos que aman a su padre espiritual, aunque no le brinden nada, aunque muchas veces solo valga un llamado. Ese matrimonio que muchas veces decís, ¿qué tienen ellos que se aman tanto? Porque no tienen demasiadas cosas. No hay demasiadas cosas de ambas partes, pero sin embargo hay un vínculo sano. Porque cuando logramos quebrar la corrupción, lo que hacemos es devolver la forma a algo. Y cuando algo tiene forma, está sano. Cuando algo recupera su forma, está sano. Cuando la iglesia recupera su forma, hay vínculos sanos. Vínculos con la congregación, vínculos con la gente, vínculo en el liderazgo. Cuando el liderazgo está lleno de conflictos, tenemos que prestar atención. Es una alarma. Cuando tu empresa está llena de conflictos, tenés que fijarte qué es lo que se deformó. Cuando tu casa se llena de conflictos, pensá. Cuando tu vida se llena de conflictos, pensá. Porque en todos los vínculos sanos está Dios. Y todos los vínculos sanos no tienen corrupción. No lo tienen. Los vínculos sanos tienen manejos correctos, formas correctas, no de conveniencia. Quiero dejarte algo. Todo vínculo sano jamás se deforma. Todo vínculo sano jamás, simplemente crece y crece y crece y crece y crece. Observa, Judas obedece por conveniencia, y el que obedece por conveniencia, tarde o temprano escuchará una opción mejor. Judas obedeció por conveniencia, llevaba las monedas. Llegó el día en que apareció aparentemente algo mejor y lo traicionó a Jesús. Pero en realidad el tipo estaba deformado, era un corrupto, un corazón deformado, una mente deformada. De hecho, Pedro también estaba deformado, se fue. Pero cuando se dio cuenta volvió y entendió que debía de quebrar con esa corrupción. Por eso vemos a Pedro escribir, por eso vemos a Pedro establecer. Dios confía grandes cosas en la gente que no está deformada, en la gente que puede quebrar la corrupción. Quiero cerrarte con esto y regalarte esto en íntimo, que es un gran tiempo entre tú y yo, porque estamos íntimos y seguramente esto lo vas a ver tarde, de noche, cuando regreses. Estos minutos los vas a ver cuando ya estás en la cama, ahí encendiendo el celular y mirando. Todo vínculo sano, lo primero que tiene es crecimiento. Todo vínculo sano tiene paz. Todo vínculo sano tiene riqueza. Las bendiciones de Dios se enriquecen y no añaden tristeza.
Todo vínculo sano no se corrompe, no corrompe tus emociones. Es decir, no se deforman tus emociones, sino que crecen y crecen y crecen. Muchas gracias por acompañarme en este capítulo. Espero que hayas podido disfrutar y que esto ayude a tu vida, te bendiga. Nos podés seguir en todas nuestras redes sociales, en la caja de comentarios. Y acá en todo el pie vas a encontrar toda la info para que tú nos puedas acompañar y para que puedas viajar con nosotros en íntimo hacia el próximo capítulo. Nos vemos muy prontito. Chau, chau.